Hola, un saludo a todos y una vez más luchando por entender cosas que no se entienden de fácil, pero bueno, con la matemática todo es posible. Escuchemos a este historiador cómo nos presenta una historia ahora un poco más completa de realmente del comunismo y algunas de sus ramas y del árbol. Cómo combatieron por una ideología muchos judíos que aparecen vinculados a ella como militantes o activistas, mientras las raíces ideológicas y sus mentores no fueron judíos, eran cristianos. Veamos una vez más cómo unos planean y los otros ejecutan. Un judío, Karl Marx, fue el sujeto en torno al cual giró la construcción de una teoría diseñada como antítesis en un mundo bipolar donde la actual síntesis va cumpliendo con el objetivo que el poder pretende alcanzar. Como antecedentes al manifiesto comunista de Marx, conceptos como pobreza y negación a la propiedad privada fueron inculcados a órdenes monásticas de la Iglesia Católica Romana, como fueron los franciscanos, los dominicos y sobre todo los jesuitas. El voto de pobreza de los monjes jesuitas dictaba que no podían poseer nada y que toda propiedad es compartida entre los miembros de la orden, disolviendo así el derecho a la propiedad privada, que también es principio fundamental del manifiesto comunista, aunque esta renuncia a la propiedad privada viene desde tan atrás como es el siglo XIII, tal como explica la propia Enciclopedia Católica, que dice que el voto expreso de renuncia a toda propiedad privada se introdujo en la profesión de los hermanos menores en el año 1260. Casi al mismo tiempo, otro cambio se llevó a cabo. Hasta ahora no hay límite, no había límite, sino se había colocado en las posesiones comunes de la religión. Pero las órdenes mendicantes en el siglo XIII prohibieron la posesión, incluso en común, de todos los bienes inmuebles distintos del convento y de todos los ingresos. Y los hermanos menores de la estricta observancia, con el deseo de ir un paso más allá, asignado a la Santa Sede la propiedad de todos sus bienes, incluso el más indispensable. Otro precedente fue la obra Utopía, publicada en el año 1516 por el humanista católico Tomás Moro, puesto que dicha obra sirvió de base a Marx y Engels para desarrollar su tesis. Tal fue la influencia de Moro en el ideario comunista que los propios soviéticos erigieron un monumento en su memoria. Y según la autora Margaret L. King, en su obra Humanismo Renacentista, una antología de las fuentes, Tomás Moro fue aclamado como un héroe comunista de Karl Marx, Friedrich Engels y Karl Kautsky, de más contribución a la liberación de la humanidad. Se conmemora, por sugerencia de Lenin, en un monumento erigido en 1918 en el Jardín Alexandrovsky, cerca del Kremlin. Conviene recordar que el judío Félix Dzerzhinsky, fundador y jefe de la policía secreta soviética, la checa, había sido un fanático católico, admirador de los jesuitas, hasta tal punto que quiso entrar en la orden. Tengamos presente además que Lenin, de abuelo judío, readmitió formalmente a los jesuitas en Rusia en el año 1922. Pero si hubo un precedente ejemplar al manifiesto comunista fueron las reducciones jesuitas en el Paraguay, entre los años 1632 y 1767, que la propia Enciclopedia Católica admite como tal, porque dice así: la base económica era una especie de comunismo. La tierra y todo lo que estaba sobre ella era propiedad de la comunidad. La tierra fue repartida entre los caciques, que asignaban a las familias en virtud de ellos instrumentos agrícolas y ganado que fueron prestados de la alimentación común.
A nadie se le permitía vender su parcela de tierra o su casa, llamada abamba, es decir, la posesión adquirida. Los esfuerzos individuales de los indios, debido a su indolencia, pronto demostraron ser inadecuados, por lo cual parcelas separadas se dejaron del lado como campos comunes, llamados tupamba, es decir, la propiedad de Dios, que se cultiva por el trabajo común bajo la dirección de los padres jesuitas. Del modelo social aplicado a los autóctonos guaraníes en estas reducciones ya hablamos con amplitud en el vídeo arriba en la pantalla, que les invito a visualizar. Y dan buena cuenta además varios autores, entre ellos R.W. Thompson, que en su libro Huellas de la Compañía de Jesús dedica algunos capítulos a las deplorables condiciones de explotación que fueron sometidos los guaraníes. O el historiador paraguayo Blas de Garay, que recopiló dato a dato, viajando por todos los archivos europeos, una extensa documentación original que plasmó en su obra El comunismo de las misiones de la Compañía de Jesús en el Paraguay, publicada en el año 1897, donde recoge las duras condiciones de vida a que fueron sometidos los guaraníes por parte de los jesuitas. Otro ejemplo, esta vez contemporáneo al trabajo de Marx, fue el jesuita Luigi Taparelli, que según fuentes fue el primero en utilizar el concepto de justicia social, a la par con la ciencia del socialismo desarrollada por Marx y Engels. Con estos precedentes y con otras influencias muy llamativas que veremos a continuación, nace el Manifiesto Comunista, publicado en 1848, supuestamente escrito por Karl Marx. Y me mantengo en supuestos porque se sospecha que Marx tomó mucho del libro del político estadounidense Clinton Roosevelt, titulado La ciencia del gobierno, fundado en la ley natural, publicado en 1841, que Marx encontró, no por casualidad, sino por indicaciones, en la sala de lectura del Museo Británico. Marx era un estudiante promedio durante su día de escuela. Hasta la edad de 12 años se le enseñó en casa y desde 1830 a 1835 hizo sus estudios en la Friedrich Wilhelm Gymnasium, una alta escuela de los jesuitas en Trier. Según declaró en su diario alemán Otto von Bismarck, el que fuera primer ministro prusiano, Marx estaba bajo el control del jesuita Peter Beck, entonces superior general de la Compañía de Jesús. De esta declaración, el propio Marx comentó que Bismarck se quejó en su Gaceta del Norte de Alemania que estaba en liga con el padre Beck, el líder del movimiento de los jesuitas, y que se mantiene el movimiento socialista en una condición tal que no podía hacer nada con él. Es sabida además la relación de Marx con la aristocracia a través de su esposa Jenny de Westfalia, Jenny von Westphalen, nacida en una prominente familia prusiana y primera miembro de la Liga de los Comunistas. Doctrinas religiosas como la Trinidad y el filioque también guardan similitudes comunistas. El filioque por privar al padre de tener propiedad privada y la Trinidad por ser un producto igualitario del sacerdocio que fue utilizado por Marx para explicar su historiografía y le fue enseñado por el teólogo cristiano Friedrich Hegel. Hegel, de incuestionable influencia en Marx, tenía un pensamiento especulativo que, sin embargo, estaba vinculado a la mística, a la cual mostraba gran interés debido a la influencia que en este teólogo cristiano tuvo un humilde zapatero llamado Jacob Bohm. Este curioso y poco conocido personaje fue un místico de escasa formación académica, que sin embargo no fue obstáculo para culminar obras que ni por asomo pensó que pudieran trascender, hasta el punto de influenciar a Meister Eckhart, del cual ya hemos hablado, y al mismísimo Nicolás de Cusa, por un lado, y a Friedrich Hegel y Friedrich Schelling, por otro. Jacob Bohme, hijo de campesinos y zapatero de profesión, guardó silencio durante años hasta que
en 1612 se decidió a escribir Aurora o Down in the Gate, una increíble obra impropia de un zapatero sin preparación académica alguna, que sus amigos publicaron sin su conocimiento. La respuesta a este enigma la encontramos en unos hechos que a lo largo de la historia se repiten y se dan en personas cuyas ideas no solo han trascendido, sino que en ocasiones han cambiado el rumbo de la historia. Y es que abundan ciertas coincidencias en personajes históricos que dicen haber recibido sus ideas desde fuera de este mundo, ya sea a través de inspiración divina o de mensajes transmitidos por seres de fuera de nuestra realidad 3D, y que trataré de recopilar en un futuro vídeo. En el caso de Bohme, prevaleció en él un aspecto visionario que, según cuenta, le hizo entrar a los 18 años en un estado de divina luz, donde permaneció por un espacio de 7 días, que, sumado a sucesivas visiones, le llevaron a escribir sus experiencias en 1610 en el libro Aurora antes citado, y que, según el propio Bohme, fue redactado bajo el impulso de Dios. Bohme nos cuenta, entre otras muchas anécdotas, de un extranjero que entró en su tienda llamándolo por su nombre, tomándolo aparte y diciéndole que sería tan grande que el mundo se maravillaría de él, exhortándolo a que permaneciera fiel a la palabra de Dios y a una vida de virtud. No es del agrado de los seguidores de esta ideología que lo suyo se relacione con aspectos místicos y espirituales, máxime cuando su doctrina fue ideada para enfocarla hacia el materialismo. Pero las evidencias de que el comunismo en cierta medida se asemeja a una religión son claras. Es, por otra parte, habitual relacionar al comunismo con el judaísmo como su cuna. Pero siendo evidente la presencia judía en torno a acontecimientos históricos influenciados por esta doctrina, lo cierto es que quienes la gestaron no lo hicieron para entregársela a los judíos para sus particulares intereses, sino para usarlos como transmisores de un modelo social que, tal como acabo de exponer, surge del cristianismo. Mientras permanezcamos anclados a esta dicotomía, el poder se frota a las manos al ver cómo nos dividimos. Salgamos de ella, hagamos nosotros el camino, cada uno desde nuestra realidad diaria. Vuelve la sonrisa, como vuelve la humildad, como vuelve la historia que no tuvieron final, como vuelven los suspiros cuando vuelve quien se fue, como vuelven las